Señor. El que viene de arriba, mi querido hermano. El que viene de arriba, la palabra que hemos titulado en esta noche para traérselas a ustedes, mis queridos hermanos. Y es que miren, muchas veces, hablando con hermanos, hablando con matrimonios y hablando con parejas, muchas veces hemos llegado a un tema en particular. Y es que ciertamente nos han comentado que nunca se va a llegar a conocer en realidad a la persona. De que es muy difícil de nosotros como seres humanos, de que nosotros como personas nos podamos abrir abiertamente. Es por eso que es muy difícil llegar a conocer a las personas. Pero hay alguien al cual nosotros sí podemos llegar a conocer completamente, sin ningún tipo, mis queridos hermanos, de barreras, sin ningún tipo de obstáculos. Amén. En el libro de Juan, el propósito de este escritor es que se diera a conocer a Jesús como nuestro Salvador. En esta semana traíamos la enseñanza de los 7 gran yo soy que encontramos en el libro de Juan. Y ahí hablaba y hacía referencia a Jesucristo acerca de los 7 gran yo soy, mis queridos hermanos. Y es que ciertamente este libro, como lo dice, gloria a ti, Señor. En el libro de Juan, capítulo 20, 31, dice la palabra del Señor. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de este libro, dar a conocer a Jesucristo. Para esta noche vamos a estar escudriñando la escritura en el libro de Juan capítulo 3, versículos del 30 al 36. Apúntelo, mi hermano. Juan capítulo 3, versículos del 31 al 36. El que viene de arriba, mi querido hermano. Y es que antes de entrar ya al capítulo 3, usted se pone a revisar y se pone a leer, ya no ahora, sino más adelante, usted puede comenzar a leer las escrituras. Y se va a dar cuenta que en el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 15, sí, habla acerca de Jesús teniendo una conversación y dándose una conversión con este hombre, Nicodemo, un hombre influyente, un hombre que era muy inteligente. Sí, mi amado hermano, del versículo 1 al versículo 15, usted puede leerlo y darse cuenta que es la conversión y la conversación de Jesús con Nicodemo. Ya en los versículos del 16 al 21 nos habla acerca del amor de Dios para con nosotros, mis queridos hermanos. Es tan grande el amor de Dios para con nosotros que ha dado, dice la palabra del Señor, a su Hijo unigénito. Ya en el versículo del 22 al 30 hay apuntes muy interesantes, mis hermanos. Y es que cuando usted comienza a leer ya en el versículo 22, usted se puede dar cuenta y dice que Jesús bautizaba ya, él había iniciado ya su ministerio y él estaba bautizando, mientras aún también estaba Juan el Bautista también bautizando. Aún no era encarcelado, más adelante dicen los versículos. Y ahí sucede un suceso muy importante. Dice que los discípulos de Juan el Bautista tienen una contienda, ¿sí?, con unos judíos. ¿Qué era esta contienda? Ellos estaban discutiendo por la forma de la purificación o la forma del bautismo. Ahí es cuando estos discípulos de Juan van hacia Juan el Bautista y le dicen que muchas de las personas están yéndose con Jesús. Amén. Y Juan el Bautista, ¿cuál fue la reacción de Juan? Hay un versículo, ya el versículo 30 habla acerca de que él le menciona a sus discípulos que el Cristo, sí, de que el Cristo del cual él ya había anunciado, porque él era el que iba anunciando la llegada de Cristo. Entonces él les dice, es necesario, dice Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Jesús crezca. Imagínense, él pudo entender que ya la hora había llegado, la hora en que Jesús iba a tomar el control, iba a tomar las riendas y su ministerio lo iba a ejercer ya completamente, mis queridos hermanos. Ahí es que Juan, cuando llega a sus discípulos, le dice, es necesario que yo mengüe, que yo disminuya para que Jesús crezca.
Y ahí nos encontramos ya en el versículo 31, que es la base de la cual nosotros vamos a estudiar en esta noche. Y así que lo invito, mi querido hermano, vayamos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Gloria a Dios. Mire, Juan comienza, y este es el último discurso, el último testimonio que da Juan el Bautista. Ahí comienza y él declara y dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Él estaba hablando y estaba dando testimonio acerca de ¿qué? Acerca de Jesucristo. Oiga, mi querido hermano, muchas veces nosotros decimos conocer a Cristo, muchas veces nosotros decimos conocer a Dios, pero cuando nos preguntan con qué frecuencia abrimos la palabra de Dios, con qué frecuencia nosotros leemos las escrituras, nosotros no sabemos qué decir muchas veces porque nos hemos acostumbrado solamente a los sábados o los domingos a abrir las escrituras, y así como vamos a llegar a conocer a Jesús. No vamos a poder llegar a conocer a Jesús. En una relación, mi querido hermano, usted para entablar una relación tiene que conocer bien a la persona con la cual usted va a estar relacionado. Es por eso que muchas veces nosotros cometemos errores, fallamos, porque no conocemos la palabra, porque no conocemos a ese Dios de justicia, a ese Dios de amor, a ese Dios de misericordia. La palabra del Señor dice, amén, que Dios es amor, pero así también Él es fuego consumidor, mi querido hermano. Y Él tiene que hacer justicia, Él es el justo, mi querido hermano. Pero si nosotros no escudriñamos, no leemos las escrituras, ¿cómo vamos a saber lo que le agrada o lo que no le agrada a Dios? Aquí Juan el Bautista está diciendo que el que de arriba viene es sobre todos. Amén. Él está reconociendo que Jesús tiene un origen y una naturaleza celestial. Mire lo que dice en el libro de Juan 6:33. Gloria a Dios. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Recordando, como le comentaba al inicio, en esta semana estuvimos hablando acerca de los 7 gran yo soy, y uno de los gran yo soy es que Él es el pan de vida. Y Él hacía referencia así al pueblo judío de que ciertamente en el Antiguo Testamento, ¿sí?, el pueblo de Israel comió ese pan que descendió del cielo, el maná del cielo, el pan que Dios les había dado a ese pueblo, pero esa comida era algo temporal, esa comida se iba a escasear. Ahora Él le hacía la referencia y la semejanza de que Él era ese pan ahora, pero que no era temporal, sino que ahora era eterno. Y es por eso que Él dice, yo soy el pan de vida. Yo doy vida eterna, mi querido hermano. Y vemos como la naturaleza del Señor es celestial. Asimismo, en el libro de Juan, en el capítulo 1, habla acerca de la referencia de que en el versículo 1 dice, y el verbo se hizo hombre, se hizo carne y habitó con nosotros, mis queridos hermanos. En el libro de Lucas, en el libro de Mateo, podemos ver cómo el ángel del Señor se le presenta a José y a María y les dice que iba a nacer un hijo, iba a nacer el Mesías, iba a nacer el Cristo, pero no de una manera natural, sino que de una manera sobrenatural, porque era a través del Espíritu Santo que Jesús iba a nacer. Entonces, mi querido hermano, la naturaleza de Jesús es celestial y Juan la reconoce. Y si usted se recuerda, en el versículo 31 decía, el que de arriba viene sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo, es mayor a todos, y es que indudablemente
sabemos y reconocemos que Dios, que Jesús es mayor que todos, mis queridos hermanos. Ahora acompáñenme a leer el versículo 32 de Juan 3. Gloria a Dios. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Amén. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Es indudable, y Jesús muchas veces lo mencionó, que Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Incluso el pueblo judío, los sacerdotes, los fariseos querían matarlo porque Él hablaba de que Él iba a hacer, Él vino a hacer la voluntad de Dios. Lo que había escuchado del Padre, Él lo decía. Es por eso que Juan el Bautista lo reconoce y le dice, lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Gloria a ti, Señor. Mira lo que dice en el libro de Juan, capítulo 2, del 24 al 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Gloria a Dios. Aquí estamos hablando acerca de la omnisciencia de Dios. Sí, en el libro de Juan 2, 24 al 25 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio al hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dios es omnisciente, Jesús es omnisciente, Él sabe y conoce todas las cosas. Y es ciertamente lo que Él venía y predicaba, y Él entendía y sabía los pensamientos del hombre, sabía los pensamientos del pueblo judío. Jesús siempre fue obediente y habló lo que el Padre le dijo que hablara. Mire lo que dice en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Gloria a Dios. Y es que el Señor fue obediente hasta lo último. Recuerde usted cuando ya estaba para ir y ser encarcelado y ser apresado, cuando Él fue a orar al monte del Getsemaní, y ciertamente Él le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa esta copa delante de mí. Pero al final Él le dijo, Padre, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús fue obediente hasta el último minuto, mi querido hermano. Y Él siempre habló lo que el Padre le dijo que hablara, mi querido hermano. Él fue obediente, pero aún así dice que no escucharon, no recibieron su testimonio. Nadie recibe el testimonio de Jesús ciertamente, y ahora en la actualidad también, mi querido hermano. Mire lo que dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 11 y 12. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Amén. Mire ahí. Ahí estamos viendo esta conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Y hablando con este hombre, el Señor Jesús le dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Mire esta conversación, y es lo mismo que pasa en la actualidad, mi querido hermano. Mucha gente rechaza la palabra de Dios. Mucha gente rechaza no tan solamente la palabra, sino al mismo Jesucristo, mi querido hermano. Rechaza lo que Él ha testificado, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Dígame, ¿cuántas bendiciones ha recibido por parte del Señor? Dígame si usted no ha visto la mano de Dios en su vida, en su familia, en su trabajo, en su matrimonio, mi querido hermano.
Mire cómo ha obrado Dios en cada una de nuestras vidas, en cada una de las situaciones que atravesamos. Pero aún así se nos hace difícil poder aceptar al Señor, poder decir y recibir al Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es por eso que dice que no lo reciben, lo rechazan. Y ahí es cuando Jesús con Nicodemo le dice, si te hablo las cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo te voy a hablar acerca de las cosas espirituales? Peor las vas a entender, Nicodemo. Y lo mismo pasa con nuestras vidas, mis queridos hermanos. Aún viendo lo que Dios ha hecho con nuestra vida, aún escuchando la palabra de Dios a nuestras vidas, nosotros seguimos dudando y nosotros seguimos rechazando la palabra del Señor y seguimos rechazando al mismo Jesucristo, mi querido hermano. Porque no es que rechace usted algún predicador, algún evangelista, alguna persona que le está llevando una palabra. No, usted está rechazando a Jesucristo. Porque es la palabra de Dios que usted está rechazando, mi querido hermano. Versículo 33. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. Gloria a Dios. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. Ciertamente hay muchos que rechazan a Jesús, pero así también hay muchos, sí, que aceptan a Jesús. No sé si usted ha aceptado a Jesús, no lo sé. O no sé si usted aún está aguardando, esperando el tiempo de Dios. No lo sé, mi querido hermano. Pero mire lo que dice este versículo: el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, es real, es verdadero. Y es que el que afirma que Cristo es verdadero, afirma que Dios es verdadero. Y el que rechaza y niega que Jesús es verdadero, está poniendo a Dios como un mentiroso. Mire lo que dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Gloria a Dios. Miren lo importante, ¿no?, que es esto, y muchas veces nosotros no llegamos a ese entendimiento. Y es que cuando usted no recibe el testimonio de Jesucristo, usted está diciendo, sí, indirectamente, y lo está poniendo a Dios como un mentiroso. Sí, Dios tenía ya preparado un plan y envió a su Hijo, sí, para que todo aquel que en él cree sea salvo, dice la palabra del Señor. Pero si usted no cree en Jesucristo, no cree que Él es su Salvador, usted está poniendo a Dios como un mentiroso, mi querido hermano. Y la palabra de Dios dice que Él es la verdad, que Él no miente, que Él no engaña, que Él no traiciona. Y usted, al no testificar a Jesucristo, al no aceptar a Jesucristo, lo está poniendo como un mentiroso a Dios, mis queridos hermanos. Mire lo que dice el versículo 34 de Juan 3. Porque el Dios envió las palabras de Dios, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Amén. Gloria a Dios. Cristo tiene el Espíritu sin medida, tiene el Espíritu Santo enteramente, en plenitud, mi querido hermano. En el libro de Mateo 12:28 dice la palabra del Señor: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, mis queridos hermanos. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahí estaba Jesucristo, ¿sí?, frente a los fariseos, frente a los sacerdotes, y Él estaba echando fuera demonios, ¿sí?, porque en Él habitaba el Espíritu Santo, el poder. Recuerde, la palabra del Señor dice que el Señor, que Dios nos ha dado un poder, el Espíritu Santo, sí, no un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, mi querido hermano.
Y ahí es que Jesús comienza a hacer milagros y prodigios, comienza a liberar endemoniados, comienza a sanar enfermos, comienza a resucitar a muertos. Y es que ciertamente el Espíritu Santo moraba en Jesucristo. Y ahí es cuando se enfrenta a los fariseos. Y los fariseos comienzan a reclamarle y a decirle que ciertamente él estaba echando fuera a los demonios en el nombre de Belcebú. Y ahí es cuando Jesús le dice: hey, tengan cuidado, porque todo les he perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ellos estaban blasfemando, ellos estaban burlando del Espíritu Santo, mi querido hermano. Es por eso que en el libro de Juan 3:34 dice que en él moraba y Dios le había dado el Espíritu completamente, sin ninguna restricción, porque el que Dios envió, Jesús, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida, mi querido hermano. Miren lo que dice en el libro de Gálatas, gloria a ti Señor, Gálatas 5, versículos 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Gloria a Dios. Una persona, un hombre, una mujer transformada por el poder de Dios es una persona que cambia su vida. Es una persona que transforma su vida. Y ciertamente hay una evidencia del cambio de su vida. Y ese es cuando recibimos a Jesús. Inmediatamente el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Y el fruto del Espíritu Santo es este: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice: contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne por sus pasiones y deseos, mis queridos hermanos. Amén. Esa es la evidencia de un cambio verdadero en nuestras vidas. De que aquel que mentía ya no mienta más, de que aquel que robaba ya no robe más, de que si usted era una persona orgullosa, usted cambie su vida. Ese es el fruto y la evidencia del Espíritu Santo en su vida, mi querido hermano. Y qué más evidencia que la de Jesucristo, el mayor ejemplo. Imagínese cómo era Jesús. Cuando Él estaba ya en la cruz, crucificado, en lugar de lanzar maldiciones contra aquellos que lo estaban crucificando, Él, en una de las palabras que dijo fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, mis queridos hermanos. Jesús fue el ejemplo en todo para nuestras vidas. En Él habitaba el Espíritu Santo, mi querido hermano. Dios estaba con Jesucristo, con su Hijo. Y eso Él lo demostraba, mi querido hermano. Gloria a ti, Señor. Versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Amén. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Dígame, usted como padre, usted como madre, ¿qué no es capaz de darle a sus hijos? Imagínese, si nosotros, siendo hombres y mujeres imperfectos, imperfectas, sí, somos capaces de darle todo a nuestros hijos. Muchas veces incluso hasta nuestras vidas. Más aún el Padre con Jesucristo dice que Él le entregó todo. Él le dio todo, mi querido hermano. Y es que ahí se demuestra el amor de Dios para con nosotros, porque aún a su Hijo lo entregó para que nosotros podamos ser salvos. Mire lo que dice en el libro de Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra,
no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Dice que le entregó todo, reinos, principados, potestades, todo le entregó a Jesús, el Padre. Y dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Amén. La iglesia no es el lugar físico, no son las cuatro paredes, no. Esa no es la iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Todos los que hemos aceptado a Cristo somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo es nuestra cabeza. Nosotros le pertenecemos a Cristo. Nosotros no estamos predicando una religión. Nosotros no estamos predicando una tradición. Nosotros estamos predicando una relación entre Jesús y cada una de nuestras vidas. Eso es lo que quiere Jesucristo. Que nosotros nos arrepintamos. Que nosotros podamos aceptarlo como nuestro Salvador. Y que Él pueda ser la cabeza de nuestras vidas, mis queridos hermanos. Que Él pueda ser el que gobierne nuestras vidas. El que nos guíe en todo momento, mi querido hermano. El Padre le entregó todo a Jesucristo. Dice, la cual es su cuerpo, la iglesia. Está hablando ahí de nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo nuestra cabeza. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo, mi querido hermano. El Padre le entregó toda la autoridad a Jesucristo. Él nos compró a precio de sangre, a través de la cruz. A ese precio Jesús nos compró, mi querido hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Gloria a Dios. Mire, termina ya Juan el Bautista con este último versículo, el 36, y con esto ya termina el capítulo 3 del libro de Juan. Y dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, mi querido hermano. Dígame, Amén. ¿qué palabra más clara usted quiere ver y entender? Porque aún está guardando, porque aún está esperando, mi querido hermano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, mi querido hermano. Mire lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Gloria a Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mire, mi querido hermano, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios está sobre todo. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos que no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores. Y es por eso que necesitamos de un Salvador. Es por eso que necesitamos de alguien que nos rescate. No de una religión. No de ningún santo. Necesitamos un Salvador y ese es Jesucristo, mi querido hermano. Y Juan el Bautista testificó. Y él lo dijo y lo mencionó. Él era el Cordero. Él era el Cordero que iba a dar su vida por cada uno de nosotros. Su vida a rescate por cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Y es que Juan llegó a conocer en ese corto tiempo a Jesús. No por oyendas, no por vistas, sino porque él lo trató personalmente a Jesús. Y en ese corto tiempo él pudo entender verdaderamente quién era Jesucristo, mi querido hermano. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a conocer así a Jesús, mi querido hermano? ¿Cuántos de nosotros? Mire, mi querido hermano, y es que Jesús
no es un hombre cualquiera, no es un mensajero cualquiera, no es un maestro cualquiera. Ahora mismo en la actualidad se han levantado maestros, filósofos, religiosos, grandes gurús, que han traído pensamientos humanos a la humanidad. Y la gente se ha dejado llevar por esos pensamientos humanos, pero que al fin y al cabo han sido pensamientos de hombres, de pecadores, de simples mortales, mis queridos hermanos. Confucio, cuando murió, dijo que él no era el camino. Buda, a sus discípulos, cuando él murió, les dijo a sus discípulos: vayan en búsqueda de la verdad. Y Mahoma nunca llegó a conocer el propósito de él en esta vida. Pero hubo un hombre que lo dijo y lo dio todo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él lo dijo, que Él era el camino, no que Él era cualquier camino o un camino. No, Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, mi querido hermano. No sé lo que sea para usted Jesucristo. No sé si lo ha llegado a conocer a Jesucristo. Pero en esta noche Él nos da esa oportunidad de poder llegarlo a conocer, de poder llegar a ver su naturaleza, de poder llegar a entender cómo Él es, mi querido hermano. Juan el Bautista lo pudo entender, y en este último discurso, en el libro de Juan del 3, del 31 al 36, Él declaró todas estas palabras. Él entendía y entendió quién era Jesucristo, para qué había venido a esta tierra, cuál era el propósito de Jesucristo. Él entendió que su naturaleza era celestial. Él entendió que en Él habitaba la palabra, que en Él habitaba el Espíritu Santo, de que todo lo que Él decía era porque el Padre le había dicho, de que Él era el camino, la verdad y la vida, mi querido hermano. ¿Cuántos de nosotros hemos podido llegar a entender y a conocer a Jesucristo de esa manera? ¿Cuántos, mis queridos hermanos? ¿Cuántos los hemos rechazado a Jesucristo? ¿Cuántos aún esperamos aceptar a Cristo como nuestro Salvador? ¿Cuántos hemos rechazado a Jesucristo? ¿Cuántos a través de este rechazo hemos dicho: Dios es un mentiroso? Porque eso lo dice la palabra, de que aquel que no da testimonio de Jesucristo lo hace mentiroso a Dios. Dios nos proveyó un Salvador. No sé por la situación que tú estés pasando. No sé. No sé por lo que estés atravesando, hermano o hermana. Pero Dios en esta noche quiere darte esa oportunidad. Dios no quiere darte algo temporal. Dios quiere darte algo eterno. Dios quiere darte vida eterna, mi querido hermano. Dios llama. Dios tiene un propósito con tu vida. Y así como Dios llama, Dios lo hace de muchas formas. En el libro de Juan dice: yo soy el buen pastor, y mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. No sé cuántos de ustedes han escuchado esta palabra en esta noche. No sé a cuántos de ustedes les ha llegado al corazón esta palabra, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, no es mi palabra, es la palabra de Dios, es la palabra del mismo Dios, mis queridos hermanos. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo disminuya para que Él crezca. Y muchas veces nosotros tenemos que disminuir, tenemos que menguar y aceptar a Cristo, dejar que Él crezca.
Muchas veces el orgullo que hay en mi vida impide que yo acepte a Cristo, porque el orgullo es mayor a Jesucristo. Muchas veces la falta de perdón impide que yo acepte a Jesucristo, porque la falta de perdón que hay en mi vida es mayor que la que tiene el mismo Jesucristo. Hermano, es hora de que disminuyas y permitas que Cristo crezca en tu vida. No sé por lo que estés pasando, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe la situación que tú estás atravesando. Dios sabe el dolor, la preocupación, la enfermedad que estás viviendo. Dios la sabe, Dios la conoce. Permite que Jesús entre a tu vida. Él está a la puerta y llama. Hoy mismo te está llamando el Señor. Te está llamando a que puedas aceptar a Cristo, a que puedas dejar atrás tus tradiciones, herencias que has traído de tus padres, de tus abuelos. Es tiempo que dejes a un lado todo eso, de que pongas tu mirada en Cristo y que puedas aceptarlo como tu Salvador. Es hora de que tú disminuyas y Cristo crezca en cada una de nuestras vidas, mis queridos hermanos.